tenemos en comunicación telefónica al embajador retirado, discípulo de Perón, Héctor Flores. Héctor, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan Cruz? Un gusto de saludarte y, como siempre, un gusto poder participar de política y diplomacia. Hace unas semanas estuvimos hablando, luego de la aprobación parcial de la Cámara de Diputados de este proyecto, y tú diste el planteo, la reflexión como discípulo del general Perón, cómo se plantea el peronismo con respecto al aborto, y adelantaste que te parecía que no se iba a aprobar esta ley. Bueno, el tiempo te dio la razón, no se aprobó esta ley. ¿Qué opinas del debate de ayer en el Senado, que fue muy peleado, pero con actitudes muy dignas de algunos senadores en honrar la vida? No, creo que indudablemente se ha impuesto un criterio de razón, de lógica, de humanismo, que tiene que ver también con lo que establece la propia Constitución Nacional, que reconoce los derechos del niño desde su concepción. Asimismo, ha tenido en cuenta la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que ha sido incorporada como ley de la Nación, y lo que establece el propio Código Civil y el Código Penal. A ver, es decir, ¿cuál es el fundamento para decir que se puede matar a un inocente antes de nacer? Que la madre decidió no tenerlo. La primera pregunta que yo me hago es que ¿acaso la madre lo concibió sola? A ver, si ella tiene derecho a opinar, también tiene derecho a opinar el que engendró en ella ese nuevo ser, que es el padre. Así es. Acá no se ha hablado para nada del progenitor, solamente basta la declaración: fui violada, no quiero tener el chico. Entonces van y lo sacan. A ver, es un disparate colosal. Yo recuerdo que el 25 de marzo de 1999, el último año de la presidencia del doctor Menem, se creó y se estableció por ley el Día del Niño por Nacer, es decir, los derechos del nascituro. ¿Qué opinas sobre la posición de la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, que se mostró en contra del aborto cuando fue presidenta y ahora como senadora cambió de posición? ¿Cómo analizas este ejemplo de una persona que llegó a la presidencia diciendo que era peronista? Yo creo que es oportunismo puro, porque indudablemente ella tenía información de que había una mayoría en contra del proyecto de la media sanción de diputados que llegó al Honorable Senado, y para no aparecer entre los perdedores, porque ya está apareciendo, perdiendo en muchos aspectos jurídicos y vinculados a la corrupción, etcétera, entonces decidió simplemente por oportunismo político pasarse al grupo de los que rechazaron el proyecto o la media sanción que llegó de diputados, ¿no es cierto? Muchas de las que se consideran feministas, que estaban a favor del aborto, algunas admiran a Eva Perón y no recuerdan que Eva Perón, entre otras cosas, decía que no hay nada más sagrado que el vientre de una madre. Tú, como discípulo de Perón, como conocedor del peronismo, ¿qué nos puede decir de lo que significó la visión de Eva Perón con respecto al niño por nacer? Yo recuerdo muy bien una frase que tanto Nelia de Miguel como Emma Tacta de Romero, que trataron a Evita y que colaboraron con ella. Evita, me decían, siempre decía lo siguiente: odio a las feministas porque destruyen la femineidad, que es lo que atrae al hombre. Claro como el agua, las feministas destruyen la femineidad. Así es. Y esto forma parte de un complot mucho más amplio
que la necedad de algunas mujeres. Esto forma parte también de los intereses de Planned Parenthood, que necesita de los fetos para producir sus productos químicos, y que si se queda sin madres aborteras, es decir, sin madres dispuestas a quitarle la vida a ese ser indefenso, a su hijo que está por nacer, que venden en no menos de 30.000 pesos el feto extraído del vientre materno, y que es la materia prima con la que están produciendo sus productos. Se habla de que ha habido un apoyo de $5 millones a los grupos de feministas abortistas por parte de esta corporación internacional. Evidentemente que esto también, Juan Cruz, tú te darás cuenta, forma parte de una iniciativa que busca que la Argentina no crezca, que la Argentina se mantenga como país despoblado de un enorme territorio riquísimo en recursos naturales y fundamentalmente en el agua. Es el mayor reservorio de agua del planeta Tierra. A ver, todo esto forma parte de un plan mucho más amplio. En este caso, los instrumentos de ese plan, que tanto el sionismo como la masonería instrumentan contra un proyecto de Argentina justa, libre y soberana, que recupere su identidad cultural, que recupere justamente la noción de un destino común. Evidentemente que esto es simplemente uno de los tristes capítulos donde se ha pretendido legalizar la muerte. Muchas gracias, Héctor, por esta comunicación telefónica y para aclarar un poco el panorama político y sobre todo esta ley que felizmente no prosperó, que era la ley mal llamada de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo.